Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de esta nuestra materia? Bueno, más bien de nuestro curso de Estadística Descriptiva con datos cuantitativos. Yo soy su catedrático el ingeniero Jesús Prados Coronado. Vamos a darle seguimiento a lo que vendrían siendo los anteriores capítulos, donde hemos visto cómo cargar datos, cómo hacer diferentes tipos de gráficas. Um, También hemos visto algunas variables, bueno, más bien algunas funciones estadísticas como son la media, la desviación estándar, la mediana, el rango intercuartílico, todas esas partes. Pero hay algo muy importante en lo cual yo quiero hacer énfasis y es que nosotros vamos a estar siempre manejando lo que son los data frames o los datos o las bases de datos en Excel. Para eso es importante que ustedes ya hayan tomado hasta el capítulo número 27 de nuestro curso de Excel, porque vamos a comenzar a ver lo que vendrían siendo las asemejaciones con las tablas dinámicas. Ok, como les iba comentando, es de vital importancia que nosotros sepamos utilizar ciertas funciones dentro de R para que nos ayuden a tener un mejor manejo de datos. Muchachos, algo súper fácil y súper sencillo que les voy a comentar. Voy a tratar de hacer como asemejar lo más que se pueda, como si estuviéramos utilizando Excel. No es como tal Excel, pero sí quiero presentarles el siguiente recuadro. Miren, nosotros hemos visto lo que vendrían siendo tablas dinámicas. Esto Pivoting Data habla de, son las tablas dinámicas, ¿ok? ¿Qué es lo que nos asemeja aquí? Bueno, nos asemeja lo siguiente. La función filter dentro de R va a asemejar a hacer un filtro en una tabla dinámica en Excel. La función pivot wider nos va a asemejar como si estuviéramos utilizando la parte de las columnas dentro de las tablas dinámicas en Excel. En group by como si fueran los rows y en value como si fueran, perdón, y summarize como si fueran los values, ¿ok? Una vez dicho esto, estimados estudiantes, vamos a hacer algunos ejercicios y también quiero explicar cómo funcionan al menos esta y esta. Esta la vamos a dejar para un poquito después, para otro video. Pero yo creo que de las importantes voy a quedar con estas y también pueden añadir otras. Bueno, vayamos a lo que vendría siendo pues Excel, muchachos. ¿Ok? Perdón, vayamos a lo que viene siendo nuestro R. Aquí en R yo ya he hecho, ya he escrito el script para no estarle errando, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es activar la librería Tidyverse y la librería Deep Live o Deep Player, ¿ok? Activamos estas dos, así, así. Y vamos a activar otra muy importante, que me gusta mucho, que se llama Options y se va a llamar, bueno, adentro de Option vamos a poner scpen igual a 999 y esto lo que hace en sí es desactive la notación científica, sobre todo porque de repente R comienza a poner datos a connotación científica, lo cual a veces no es tan cómodo para mí, pero bueno, fíjense muy bien. Ahora, las funciones que vamos a ver en el presente video, vamos a hacer filter, como ya dije, sumarize y... perdón, y creo que no les puse group by, pero bueno, esa la vamos a ver, ¿ok? De columnas, resumen estadístico, sumarize, ok, aquí está, sumarize y group by, ok. Miren, filter lo que hace es filtra observaciones en función de las filas, o sea, entre un dato que nosotros hayamos hecho pues en las filas. ¿Ok?
Arrange lo que hace es ordenar las observaciones, o sea, lo pone de mayor a menor. Es como si nosotros le pusiéramos de mayor a menor en Excel. Select lo que me hace es filtrar, pero ya no a través de las filas, sino a través de las columnas. O simplemente es como si fuera a seleccionar, muchachos, ¿ok? Y mutate nos sirve para crear una nueva variable o para, por ejemplo, si yo quiero cambiar este número de aquí por alguna otra cosa, tengo que utilizar mutate. ¿Qué es todo esto o cuál es el contexto de esto que les estoy explicando? Miren, básicamente cuando nosotros abrimos Excel, y es ahí como que lo que nos cuesta trabajo, lo que hacemos nosotros es que agarramos agarramos una celda y le ponemos algún valor, agarramos, le decimos, esta celda va por esta celda o esta se suma con esta. Cuando nosotros vamos a trabajar con paquetes estadísticos, en este caso en específico con R, es necesario que nosotros tengamos algo muy importante. El manejo de los datos ya no se hace por celdas, sino que ahora se hace básicamente por columna, ¿ok? Cuando nosotros vamos a hacer un mutate, por ejemplo, yo quiero crear una nueva columna que se va a crear, no sé, FFF por decirles algo, y yo sé que FF va a ser igual a esto por esto, ¿ok? Pero yo lo que hago aquí simplemente es estoy mutando una celda que no tenía nada a una operación aritmética con algún valor. Y yo lo hago así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es exactamente lo mismo que hace mutate, pero mutate, en vez de irse uno por uno, básicamente lo aplica todo de golpe. ¿Ok? Pero vamos a comenzar. Opa, vamos a comenzar con lo que vendría siendo la primera, que es la más fácil de todas. Es simplemente un filtro, muchachos. Es como si yo viniera aquí a Excel y decir, ya, yo quiero filtrar solamente lo que esté en el año 2001 y ¡pum! Ya me aparece, ¿ok? Básicamente eso es, vamos a ponerle control Z, ya, no pasa nada. Ahora, fíjense muy bien. Vamos nosotros a crear otro data frame, vamos a sacar algo, pero lo que yo quiero es que solamente me saque de mi base de datos. Yo solamente quiero que me saque yo solamente quiero que me saque todo lo que se hizo en la medición número 1. Ok, fíjense muy bien, muchachos. Le vamos a decir, vamos a crear una variable. Esa variable va a contener un data frame en el cual yo solamente quiero que haga un filtro, ¿ok? ¿De qué quiero que haga un filtro? De mi base de datos con respecto a la medición número 1. Le estoy diciendo yo que, a ver, que venga acá y que vaya a la medición número 1 y que me lo filtre. Y esa va a ser una nueva base de datos. Todo lo demás que, por ejemplo, tenga que sea de 2 para adelante, ya no lo va como tal pues, a tener. Un caso, el caso aquí, por ejemplo, le pongo 2001 y si ustedes se dan cuenta, estos son todos los datos de 2001. Ya los datos de 2002, 2003, 2004, 2005 ya no están. Ahora, cosa muy importante, esta es lo que vendría solamente siendo una parte de mi base de datos principal. Yo la estoy extrayendo, yo lo estoy filtrando, muchachos, ¿ok? Es lo que estamos haciendo acá. Bueno, simplemente con esta línea de código ya me permite hacer eso. Ahora, fíjense muy bien. Si yo le doy a mes 1, si le damos enter a esta línea de código, ojo, una vez más, el nombre de la variable va a ser igual, la función filter. A ver, lo primero que me pide en la función filter es que nosotros le asignemos la base de datos, que hacemos así, y le decimos en función a qué lo queremos filtrar. Si nosotros le damos así, control enter, me va a aparecer aquí, a ver, mes 1. Y cuando yo le doy mes 1,
Fíjense muy bien, me aparece los valores o las mediciones que me dio en la primera medición por cada uno de los árboles, ¿ok? Pero si yo le doy acá en mi base de datos original, me voy a dar cuenta que tengo, opa, que tengo hasta la tercera medición, hasta el mes número 3. Básicamente eso es, muchachos. Ahora, ¿qué otra cosa es importante, muchachos? Estas son la medición, fíjense muy bien, de árboles de melina que fueron establecidos o plantados a diferentes distancias, equiparando a diferentes densidades. Por ejemplo, tenemos una densidad como si fuera una densidad de 7.141 árboles por hectárea, como si fuera una densidad de 4.877, como si fuera una densidad de 3.321, como si fuera una densidad de 2.265 y así nos vamos. Ahora, esto quiere decir que no todos los árboles se están desarrollando de la misma manera. Por lo consiguiente, yo solamente quiero comparar los árboles que sean en el primer mes y que tengan básicamente y que sean de la misma densidad. Yo no puedo comparar un árbol que, por ejemplo, tenga una densidad mucho mayor a un árbol que tenga una densidad mucho menor. ¿Por qué? Porque básicamente los árboles crecen por estímulo de competencia. ¿Qué quiero dar a entender? Que entre más cercano esté un árbol, van a competir por lo que vendría siendo la fototropía. Acuérdense que eso es que el árbol crece o el meristemo apical crece en función del sol. Eso es básicamente pues hacia arriba, ¿no? Um, eso quiere decir que como van a competir por el sol, los árboles van a estar creciendo muy rápidos en altura. Otra cosa por la cual compiten es por nutrientes, por agua, etcétera. Lógicamente que entre más densidad haya, mayor número o mayor sea la densidad o más cerca esté un árbol del otro, más van a tener que competir y por lo cual van a crecer más rápido en altura. Eso es un ejemplo muy específico. ¿Por qué les platico esto? Porque yo quiero comparar solamente los árboles que tienen cierta densidad, ¿ok? Yo solamente quiero comparar con los árboles que tengan 7.141, por ejemplo. Me regreso acá y ahora yo voy a hacer un doble filtro. Voy a filtrar básicamente por el mes 1, y también voy a filtrar básicamente por lo que vendría siendo la densidad. Y cuando yo corro esta línea, fíjese bien lo que me va a pasar. Vamos a ver, mes 1, aquí, y fíjese muy bien. Pasé del mes 1 aquí, donde están todas las densidades, a este mes 1 donde solamente están lo que vendrían siendo los árboles con la densidad de 7.141. Estamos haciendo un doble filtro. Ahora, ok. Aquí este ejercicio está un poquito más interesante porque comenzamos a meter operadores lógicos como es o. Fíjense muy bien, me dice mes 1, lógicamente diferentes densidades, ocupamos el filtro, metemos la base de datos y le digo, a ver, yo quiero la densidad de 7.141 o la densidad de 4.877. Aquí estamos poniendo dos densidades, ¿ok? Y quiero que sea por la medición número 1. Cuando nosotros corremos esto, vemos que me va a aparecer esto. Aquí, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Muy fácil. Le estamos diciendo que queremos dos densidades, la densidad de 7.141 y de 4.877, pero queremos saber o filtramos solamente por una primera cualidad, perdón, por la primera medición. Miren, es como si yo agarráramos, fíjense muy bien, de 2001, yo quiero, por ejemplo, ¿no? No, yo quiero solamente que me presente los días 1, 2, 3, 4 y 5.
Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo ya hice varios O. Bueno, para dejarlo entonces así, quiero que el 1 y el 2, el día 1 y 2 se me presenten, pero solamente quiero que se presenten de el 2002, 2003, 2004, 2005. Ay, perdón, 2005. Aquí estamos haciendo un doble filtro. Bueno, aquí hice un doble filtro con dos opciones y aquí hice igual, pero con 5 opciones. Eso es para lo que utilizamos, es lo que vendría siendo esta barrita de acá, que es el O. Ahora, fíjense muy bien, la función arrange ordena de mayor a menor. Eso está bastante, yo creo que es bastante asequible. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vamos a crear una variable y vamos a decirle arrange y le vamos a decir, a ver, quiero que tomes la, la base de datos del mes 1, donde solamente están los árboles con la densidad de 7141 y que me los ordenes, bueno, que lo ordenes con el DAT y con la altura de mayor a menor. Cuando nosotros corremos esto, vamos a ver mes 1, 7141 en orden. Voy a filtrar esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es lo mismo que hacemos en Excel, muchachos. En función del DAP lo va poniendo y lo otro es que lo va ordenando en función de la altura. Es como si nosotros viniéramos a Excel. Vamos a borrar esto, vamos a ponerle borrar, borrar. Y es como si nosotros agarramos aquí datos, aquí donde dice dice ordenar y le estamos diciendo, yo primero quiero que me ordenes, no sé, primero por el año y luego quiero que me lo ordenes por el día. Básicamente eso es, muchachos, no es nada, ay, no es nada nuevo. Esto ya lo hemos visto, ya lo hemos hecho varias veces, pues en Excel. Ok. ¿Qué puedo decir? Básicamente usando desk aquí podemos ordenar de mayor a menor, recordando que aquí naturalmente la máquina lo ordena de menor a mayor. Pero por ejemplo, si nosotros ocupamos, ¿sabes qué? Con el arrange y a la variable que nosotros vamos a tener como indicativo del orden, le decimos que le dé de, que significa descending, o sea que lo voltee. Cuando corre esto, y una vez más venimos acá a borde y comienza con los DAP mayores y tomando en cuenta este de menor a mayor. Es la manera en que nosotros vamos a ir acomodando nuestros datos. Ok, la función columns simplemente sirve para filtrar nuestras columnas. Ahora, vamos a vamos a hacer algo muy interesante, vamos a llamar a column names. ¿Esto de column names qué es? Bueno, esta función me sirve a mí para saber cuáles son los nombres de mis variables o de mis columnas. Por ejemplo, tenemos una columna que se llama fecha de medición o variable, árbol, DAP, altura total, tratamiento, fila, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, vamos nosotros a agarrar y fíjense bien, vamos a ver mes 1, 7141, resumen. Si ustedes se dan cuenta, se lo voy a poner aquí, en comparación, aquí lo que hicimos fue un filtrado donde le dijimos que simplemente yo quiero que sea el árbol, el DAP, la altura total, la densidad y lo que vendría siendo la MET quali. Esta es una variable cualitativa, medición cualitativa, que es la primera, la segunda, la tercera. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿O qué fue lo que hice aquí? Le dije, bueno, vas a tomar
el mes orden, ¿ok? Y simplemente yo quiero que de la columna de árbol a altura total y luego densidad y net quality son las que tú me vas a exportar para crear una nueva base de datos que se va a llamar mes 1 7141 de resumen, por decirlo de alguna manera. Algo muy importante que también quería comentarles es que esto nos puede ayudar a eliminar como tal lo que vendrían siendo algunas columnas que no le encontremos como que mucho, bueno, no es que no le encontremos mucho significado, sino que tal vez solamente nos están amontonando información. Siempre es importante que nosotros trabajemos ligero, estimados estudiantes, ¿ok? ¿Cómo le hacemos esto? Muy fácil, simplemente poniéndole un menos. Por ejemplo, quiero que vayas a lo que vendría siendo nuestra data frame que estamos trabajando y le ponemos menos tratamiento, menos fila, menos comentario, menos medición y el resultado que me va a entregar es exactamente lo mismo. Miren, es el resumen número 2. ¿Ok? Miren. Pero de alguna manera filtré o más bien eliminé lo que vendrían siendo estas columnas o estas variables que a mí no me sirven para mucho. Miren, existen otras funciones que podemos utilizar junto con select. Por ejemplo, start with ABC, selecciona las variables que comiencen con ABC. Por ejemplo, le estamos diciendo selecciona start with ABC, ¿ok? Ends with, selecciona las variables que terminan con XYZ, contains IJK, por ejemplo, selecciona las variables que en su nombre contienen IJK. Matches, esta pues, está interesante porque selecciona las variables que corresponden a una expresión regular. Y num range de x sobre 1, 3, selecciona las variables llamadas x1, x2, x3, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de que esto lo podamos ir combinando, lo cual hace de R una herramienta súper importantísima. Ahora, existe una que es lo que les decía hace unos momentos, lo que es la famosa mutate. ¿Ok? Mutate lo que nos ayuda o bien nos puede ayudar a crear una nueva columna o una nueva variable o también nos puede ayudar a lo que vendría siendo recalcular alguna columna. ¿Cómo es esto? Muy fácil. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí, vamos a crear una nueva base de datos. Mes 1 de Resu 2. Okay, bueno, vamos a tomar esta, vamos a modificarla y vamos a decirle, vamos a modificar, ¿qué vamos a modificar? La base de datos de 7100, del mes 1, 7141, el resumen número, el resumen número 2 y vamos a crear lo que vendrían siendo una variable que se va a llamar altura, perdón, se va min at, que viene siendo promedio de las alturas, recordando que min es promedio, ¿ok? Y simplemente yo le voy a decir lo siguiente. Vas a crear esta columna o esta variable utilizando la función min para la altura total. Y también vas a crear otra columna que se va a llamar altura total, que es la desviación de la altura total. Para hacer esto vamos a ocupar la función SD, que es Standard Deviation de la altura total. Y cuando nosotros corremos esta parte, aquí, nos vamos a dar cuenta que hemos podido obtener lo que vendría siendo tanto la altura perdón, el promedio de la altura total como la desviación estándar. Van a decir, Inge, ¿por qué es lo mismo? Bueno, básicamente aquí está simplemente duplicando lo que vendrían siendo pues, los resultados. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha tomado todas las alturas totales aquí,
y ha hecho su promedio y ha tomado todas estas alturas totales acá y ha hecho su desviación estándar. Lógicamente, como son los mismos números, pues el resultado básicamente es el mismo. ¿Ok?